Muy buenas tardes a nuestra comunidad humanista. Le damos gracias al Departamento de Letras, a los profesores y estudiantes que coordinan esta actividad para que hoy disfrutemos de una tarde de enriquecimiento literario en esta ocasión en el campo del teatro. Y qué mejor ahora que se está por acercar la celebración mundial del libro y de los derechos de autor. Creo que esta fecha y este módulo del seminario viene a engalanar esta próxima fecha tan especial para todos nosotros, los amantes de la literatura y los apasionados por la lectura. Sean todos bienvenidos al seminario Metodologías de Investigación Teatral que ha organizado el Departamento de Letras para toda la comunidad humanista, no solo para los estudiantes de la Facultad de Humanidades, no solo para los estudiantes del Departamento de Letras, sino para todos aquellos estudiantes, para todos aquellos interesados en la literatura, en el teatro, en la poesía, en los autores latinoamericanos. Sean todos bienvenidos a este espacio que busca compartir una pasión por las letras. Federico García Lorca decía, el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Hoy tendremos el segundo módulo del seminario, Metodologías de Investigación Teatral. El módulo se titula Didáctica del Teatro Latinoamericano Contemporáneo, Métodos y Técnicas. En esta ocasión escucharemos al doctor Óscar Armando García, quien nos presentará su disertación Didáctica del Teatro Latinoamericano Contemporáneo, Métodos y Técnicas. Perdón, me he equivocado del título, perdón. El título de su presentación es Antología Didáctica del Teatro Latinoamericano, dictada por el doctor Óscar Armando García Gutiérrez. La actividad está ordenada de la siguiente manera. Cada uno de los participantes cuenta con 25 minutos para su exposición. Posteriormente escuchamos al siguiente expositor y luego al siguiente participante para luego tener unos minutos en los que cada uno de ellos nos brindan sus conclusiones. Así es que, sin más y aprovechando el tiempo, voy a dar paso y le cedo el audio al doctor Óscar Armando García Gutiérrez, quien hoy nos presenta Antología Didáctica del Teatro Latinoamericano Contemporáneo. Bienvenido, doctor García, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, licenciada Lilian. Es un placer de nuevo participar en este evento. Y pues bueno, lo que yo voy a ofrecerles el día de hoy, compartirles, pues es justamente la manera en cómo se generó una publicación muy especial, un poco en continuidad con lo que vimos en otras sesiones. Ya habíamos hablado de la antología didáctica del teatro mexicano. Y bueno, dentro del mismo proyecto universitario donde se inscribió la elaboración de esta antología del teatro mexicano, estaba también contemplada la posibilidad y el apoyo para hacer una antología del teatro latinoamericano. Voy a compartirles la presentación, perdón, y para que pues vayamos teniendo un seguimiento de lo que les voy a ir explicando. Bien. Bien, ahí está. Bien, esta antología, a diferencia de la del teatro mexicano, bueno, pues tuvo una serie de dinámicas muy particulares. Lo primero que les quiero participar es que evidentemente esta antología tenía como gran objetivo continuar el trabajo del doctor Carlos Solórzano, que ya había desarrollado en los años 60 y que nos parecía pertinente
hacer una actualización de lecturas de lo que el doctor había propuesto. A diferencia de las antologías que desarrolló el doctor Carlos Solórzano, en donde todavía no existía ni siquiera la materia de teatro iberoamericano que él llegó a instituir a mediados de los años 60. Bueno, para esta antología, pues ya, por supuesto, teníamos eh, presente esta materia de teatro iberoamericano, así se llama, dentro del plan de estudios de la licenciatura en literatura dramática y teatro. Y, y entonces es ahí donde vimos la pertinencia de esta actualización. ¿Por qué? Pues porque además el propio curso estaba abriendo expectativas de todo el siglo XX. Me explico. Cuando nosotros tuvimos este curso, bueno, pues fue en los años 70, faltaban 20 años para que concluyera el siglo XX, aunque la materia se llamara Teatro Iberoamericano del siglo XX. Ahora, pues ya necesitamos completar esa información y esa visión. ¿Qué era el teatro iberoamericano realmente en toda su perspectiva durante el siglo XX? Entonces, pues ese fue uno de los propósitos y sustanciales para llevar a cabo esta empresa. La obra se editó hasta el 2012, inicios del 12, pero eso no implica todo el trabajo previo que, que se necesitó para hacer esta antología. Aquí tenemos la portada de la publicación. em, que denominamos, en paralelo a lo que ya habíamos hecho con lo de teatro mexicano, antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo. Esa fue la decisión que se tomó finalmente. Em, estuvo, digamos, tuvimos como equipo de trabajo a nivel profesorado al licenciado Jaime Gallardo, a Ricardo García Arteaga y a Óscar Armando García, el que les habla, en la coordinación de este trabajo. Y por supuesto, incluimos al doctor Carlos Solórzano como un asesor científico esencial y les voy a decir, les voy a comentar por qué. Incluso si cotejamos la fecha de la edición del libro, es porque, o sea, el doctor ya había fallecido, desafortunadamente, pero en el inicio, en el arranque de la realización de esta publicación y de este proyecto, él estuvo más que presente en un seminario. O sea, lo que decidimos fue generar un seminario con alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en edades entre los 20 y los 22 años, que asistieron con gran entusiasmo y con gran interés, al igual que el doctor Carlos Solórzano, quien iba prácticamente una vez a la semana a este seminario, a las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Él hacía mucho tiempo, ya tenía varios años que no asistía a la facultad, más que para ciertos eventos académicos, pero ahora pues, lo invitamos a que participara en un seminario con una constancia, ¿no? De presencia y de comunicación con los jóvenes estudiantes. Esto fue aproximadamente entre el 2007 y el 2008. Más o menos estuvimos trabajando unos 9 meses, 10 meses, pero con una gran constancia. ¿Qué hicimos en ese seminario? Bueno, primero que nada, que el doctor Carlos Solorzano nos comentara qué es lo que había hecho, qué es lo que había desarrollado en los años 60 cuando él hizo sus primeras antologías. Y dicho esto, entonces empezamos a preguntarnos cómo podríamos hacer ahora una antología pues ya sin todo lo que él nos narró, de que él enviaba cartas, de que le respondían, a veces él iba a algunos países en América Latina, etcétera, etcétera.
Al principio nos dijo, me lo dijo personalmente, oiga, pero es que va a ser en tan poco tiempo, ¿en cuánto tiempo quieren hacer ustedes esta antología? Y yo le dije, pues lo más pronto posible, porque pues es un proyecto que tiene sus límites temporales. Y entonces él fue el primero en sorprenderse que, pues claro, teníamos ahora un nuevo medio. En vez de estar enviando cartas, esperando respuesta, hacer la selección y todo esto, pues no, pues era el Internet. Y qué mejor que los muchachos que participaron además como servicio social, pues se dieron a la tarea de hacer búsquedas intensas de los autores que podían entrar dentro de los criterios del libro. Ya Ricardo se encargará de completar esta información de cómo fueron nuestras sesiones y cuáles llegaron a ser minuciosamente los criterios para la selección de los autores. Pero, digamos, lo que sucedió es que en, pues, prácticamente un año y medio de trabajo, nosotros ya teníamos eh, digamos, una primer selección de aproximadamente 50 obras para que empezamos a leer entre todos en el seminario, en donde se hacían reflexiones muy profundas de parte del doctor Solórzano, de parte de todos los integrantes del seminario, y de veras era muy revelador el diálogo que establecía y la escucha que tuvo el doctor Solórzano con respecto a las opiniones de estos jóvenes en el 2007-2008, de estos jóvenes estudiantes, lo que permitió de veras hacer una, creo yo, una muy atinada selección. Eh, lo que determinamos a grandes rasgos, lo diré ya casi al final, fue que fueran autores, o digamos, vimos que lo que se necesitaba era una antología con autores que hubieran escrito después del 68, ¿sí? Me recuerdo que era un poco el primer gran paso, la primera gran decisión. ¿Qué había pasado después del 68? ¿Cómo se había escrito el teatro latinoamericano a partir del 68? Pero de ahí ya fuimos afinando un poco más el criterio. Me permito entonces, pues porque tengo poco tiempo y no voy a usar más, quiero justamente presentarles el índice que me parece muy revelador porque explica justamente el por qué se le llama antología didáctica. Quiero poner énfasis en que, igual que en el de teatro mexicano, se incorporaron ensayos específicos como el de Osvaldo Obregón, este que inicia las lecturas. Es un ensayo que él nos proporcionó muy generosamente, que se llama El Teatro Latinoamericano en Festivales Europeos, las sedes de París, Nancy, Almada y Cádiz. Osvaldo Obregón es un profesor de origen chileno, avecindado en Francia desde muy joven, y él tuvo la posibilidad de hacer un repaso, bueno, asistir y ser un gran interesado de cómo llegaba el teatro latinoamericano a Europa. Esta visión, pues, se ha sintetizado en este ensayo y, pues, aceptó, compartir esta experiencia con nosotros en esta antología. Y de la misma manera, si ustedes ven en la página 193, pues hay un ensayo también muy pertinente de parte de Ricardo García Arteaga, que seguramente él hablará en su participación sobre este ensayo, Apuntes sobre la dramaturgia latinoamericana de 1983 al 2008, en, en perfecta sintonía con los materiales que estábamos presentando en esta antología. Entonces, bueno, y además, al final, ya lo verán ahorita que pasa en la siguiente página, hay una bibliografía actualizada del teatro latinoamericano y también pues las biografías de todos los autores que participaron en esta antología.
al hacer ya la selección final, bueno, ya entonces tuvimos un contacto directo con cada uno de los autores, justamente pues para solicitar los debidos permisos o licencias, les explicábamos de qué se trataba y les puedo decir que casi de manera unánime, en el momento en que decíamos que esta antología pues estaba de alguna manera asesorada por el doctor Solórzano, no hubo ningún obstáculo para decir, claro que sí, con muchísimo gusto y será para nosotros un honor estar presentes en esta selección que hacen ustedes desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente, pues nos abrió muchísimas puertas, nos facilitó muchísimo, como siempre, la asesoría del doctor Carlos Solórzano. Bueno, paso a enumerar las obras y ahorita incluso haré un conteo de los países, pero bueno, ustedes ya estarán visualizando los países que seleccionamos. Eh, Iniciamos, bueno, nada más para que quede claro, están en orden de edición. En este caso sí hicimos, eh, atendimos la noticia de cuándo se había editado y si no teníamos el dato de la edición y los propios autores nos lo notificaban, era a veces paralelo a la fecha de estreno. Lo mismo que en el de Teatro Mexicano, para este volumen también investigamos la ficha técnica del estreno, en dónde se estrenó, quiénes fueron los participantes del estreno, quién dirigió, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una información que abona a este elemento didáctico que se pretendía en la obra. Entonces iniciamos con la obra de Tren hacia la dicha del cubano Amado del Pino en 1986. Como verán, ya no quedó el rango del 68, sino más bien nos movimos prácticamente como fecha guía el 89 aproximadamente, y ya verán, pues cuál fue el criterio. La Tiniebla del argentino Rafael Sprechelburg en el 94. Baby Boom en el Paraíso de Costa Rica en 1996 de Ana Istarú. Con los pies desnudos de Raiza Vidal en el 98 de Puerto Rico. Persona no identificada de Julio Ortega, del peruano Julio Ortega, en el 98, y aquí llamo la atención porque Julio Ortega vendría a ser de los autores prácticamente un contemporáneo del doctor Carlos Solórzano, pero él pues estrena su obra en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en el 98. Y Julio Ortega también nos envió pues un, una carta muy generosa diciéndonos, por supuesto, que su participación estaba más que garantizada en esta antología. Pasamos entonces al 99 con la obra de Ramón Grifero, Brunch o Almuerzos del Mediodía. Después, bueno, el ensayo de Ricardo, que ya mencioné, y después Besos de Fuego de Roberto Ramos Perea en el 2002. Las Cloacas del Paraíso del chileno Jorge Díaz en el 2004. Lo mismo, Jorge Díaz es verdaderamente una leyenda de la dramaturgia chilena, ¿no? Pero que aceptó gustoso integrarse a una de sus obras más recientes, estrenada en el 2004. Continuamos con El Purgatorio de Margarita la Verde del colombiano Sandro Romero Rey, una obra que llamó mucho la atención, del 2004, llamó mucho la atención al alumnado porque es una obra que tiene como fuente y referente el cine mexicano. Entonces es un juego muy, eh, muy lúdico, ¿no? Desde la dramaturgia que establece Sandro Romero Rey en homenaje absoluto al cine mexicano. Una obra sustancial del más joven de los autores que contamos en la antología
que es Newton Fabio Cavalcati Moreno o Newton Moreno, como se nombra él mismo, Agreste, quien nos hizo además su propia traducción del portugués de manera muy generosa y quedó integrada en esta antología. Yo creo que es una de las obras más, es una obra que en su momento además fue muy polémica en su estreno, porque plantea una leyenda amazónica sobre una leyenda muy popular en el Amazonas que tiene que ver con cuestiones genéricas, cuestiones de género, muy, muy recomendable y que atrae mucho también a los alumnos. Todas estas lecturas ya están integradas en el programa actual de, de la materia de teatro iberoamericano. Acompáñame a morir de Domingo Palma, el venezolano que en el 2005 estrena esta obra, y otra obra del venezolano Gustavo Ott, Monstruos en el Closet, Ogros bajo la cama, la obra emblemática que recoge justamente la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York. O sea, estamos en absolutas rupturas. Cada uno de estos autores, ya lo mencionará Ricardo, cada uno de estos autores está planteando una serie de rupturas muy propias de fines del siglo XX y principios del XXI, y Gustavo Otta, que es además eh, un gran autor venezolano, un gran autor contemporáneo, bueno, pues en esta obra nos plantea que los personajes, además que los personajes centrales de la obra son la Torre Norte y la Torre Sur, las famosas Torres Gemelas, quienes hablan de su propia tragedia. Una obra sorprendente es la de Mauricio Cartún, del argentino Mauricio Cartún, El niño argentino. Sorprendente porque es una apuesta. Mauricio es de esta generación de los autores argentinos de ruptura, de gran ruptura estética a fines del siglo XX, pero lo que sorprende de Mauricio en esta obra es que él retorna al grotesco criollo y al verso clásico. Entonces, imagínense ustedes en 2006, de repente enfrentarnos a un espectáculo en donde se sustenta la historia y el lenguaje en el verso del gauchesco prácticamente, pero con un planteamiento muy contemporáneo, muy a lo que está pasando en la Argentina de ese momento. La embajada de Marina Rodríguez del 2007, que es el testimonio de eh, de la preexilio de aquellos que estuvieron en la embajada mexicana antes de partir a México durante el inicio de la dictadura uruguaya en el 73 y que bueno, a Marina le toca vivir esto como niña. Ella es parte del grupo El Galpón, una institución muy, muy apreciada en el Uruguay y en México, porque muchos de ellos vinieron a México y trajeron la experiencia del grupo Galpón. Entonces, es una obra que a nosotros nos pareció significativa para ver qué es lo que de México se hablaba en otra parte de América Latina. ¿Cómo se ve a México? ¿No? En algunas otras obras también hay menciones a México muy interesantes, pero esta en especial es este pasaje tan importante para muchos uruguayos que vivieron en esta embajada durante semanas o meses, porque no eran dos o tres, fueron 120 o 130 personas que fueron acogidas en la embajada, ahora que también pues, está tan reciente este problema con lo de la embajada de Ecuador. Bueno, pues vean ustedes pues que esto está latente, ¿no? Es, creo yo, una pieza muy, muy, pues muy, no solo emblemática, sino muy, muy cercana, ¿no? A lo que son las relaciones entre países latinoamericanos.
Ignacio y María de Cuba, de la cubana Nara Mansur, en el 2008, es la que finaliza esta antología. Y como les decía, hay una bibliografía actualizada del teatro iberoamericano, digamos, en el 2012, que es cuando sale ya la obra, cuando sale ya la antología. Ya se tendría que hacer otra actualización, pero bueno, queda constancia de que en ese momento dos alumnos, ahora ya profesores del colegio, curiosamente, pues en su momento eran alumnos, participaron en este seminario y se dieron a la tarea de manera muy seria hacer este trabajo de la actualización de la bibliografía. Y finalmente, pues termina con semblanzas biográficas de los autores. Bien, nada más, y con esto prácticamente finalizo. Tenemos que la antología eh, tenemos dos obras de Argentina, dos obras de Cuba, dos de Venezuela, dos de Chile, dos de Puerto Rico, una de Costa Rica, una de Perú, una de Colombia, una de Brasil y una de Uruguay. Fueron 15 obras en su conjunto. Y algo que sí vale la pena recordar, y sobre todo que se puso en relieve hace algunos años, porque el reclamo era, bueno, es que siempre en las antologías siempre hay autores masculinos, bueno, pues mm, ya era más que necesario que, por supuesto, también tuvieran voz las dramaturgas de estos momentos. Son 4 dramaturgas y 11 dramaturgos. Ya sé que pues sigue ahí la mayoría, pero bueno, yo ya lo expliqué en otra sesión, pues que yo creo que sí que hace falta retomar la idea de la dramaturgia femenina en América Latina. Y por último, pues lo que es la temporalidad dentro de los criterios. Les decía, la primera idea fue partir, que fueran obras escritas o estrenadas a partir de 1968. Em, También había el otro criterio, que hubieran nacido después del 68, pero eso nos llevaba a otro espectro muy diferente y para ese momento un poco restrictivo, puesto que había obra, como les dije, de Julio Ortega o de Jorge Díaz, pues que seguían estrenando para ese momento y con propuestas muy contemporáneas. Entonces, fue lo que nos llevó más bien a plantear que finalmente la marca temporal fuera el 89, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, y en consonancia también con estas fechas, la irrupción del posmodernismo en América Latina, en el teatro latinoamericano y las nuevas estéticas de escritura dramática. Yo creo que pues eso le cedo la palabra a Ricardo para que él pues profundice un poco más de qué es lo que él observó también en este equipo de trabajo de esta antología que espero pues esté ya circulando entre ustedes, y que parece ser pronto ya estará también de manera digital desde la Facultad de Filosofía y Letras. Pues muchas gracias, esto sería todo. Agradecemos al doctor Oscar García por este panorama que nos ha brindado, muy enriquecedor. Y vamos a dar paso entonces, como bien decía el doctor García, a la segunda exposición, que está a cargo del doctor Ricardo García Arteaga, y esta se titula Criterios de selección de las obras dramáticas. El tiempo es suyo, doctor García. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a continuar con la charla sobre esta antología y para eso voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ustedes me dicen si ya se pudo compartir. Sí, ¿verdad? Doctor, sí, doctor, ya es visible. Muy bien. Y bueno, podemos decir que la antología, como ya lo dijo Oscar Armando, primero hicimos la antología de teatro mexicano, la antología didáctica de teatro mexicano y después la antología del teatro latinoamericano contemporáneo. Eh,
el doctor Carlos Solórzano no la pudo ver editada porque falleció un año antes, pero creo que como un recuerdo están dos testimonios que me gustaría que escucháramos de dos alumnos que en ese momento eran alumnos. Hubo 9 alumnos del colegio con nosotros haciendo su servicio social. Vamos a escuchar dos testimonios de Mariel Rodríguez y de Francisco Javier Márquez. Y con esto creo que se queda interesante cuál es la trascendencia de que los alumnos trabajen con estos seminarios de investigación. No sé si podemos oírlos, si los tengan por ahí, Ángela. Mi experiencia colaborando en la antología fue enriquecedora. ¿Podemos escucharlos? En principio porque me permitió tener acceso a una gran cantidad de textos de diversos países latinoamericanos y porque, vaya, no solamente los leíamos, maestra Lilia, no sé si podemos decir, Ángela, a ver si nos puede analizarlos, de discutirlos, y esos Muy bien, momentos doctor. siempre Ahora levantaban mismo. pasiones y se armaban Sí, a mandos. ver, se los había enviado. Y mientras llegan los audios, podemos decirles que creo que es importante esta relación entre los maestros ya de otras generaciones y los alumnos y los maestros más jóvenes, ¿no? Que nos tocaba a nosotros ser maestros más jóvenes, al doctor Carlos Solórzano como el decano del colegio, y a estos alumnos que tenían entre 20 y 22 años, como ya dijo Oscar Armando, pero las impresiones que les dejó a ellos este seminario y esta participación creo que es muy importante. Ahora que estén los audios, nos detendremos, si no seguimos nosotros con la presentación y ahorita vemos si se puede resolver este problema técnico. Sí, doctor, por favor, si usted pudiera dejar de compartir pantalla, con mucho gusto okay. yo comparto ahora los audios. Gracias, perdón. Claro que sí. Dejo de compartir pantalla y ponemos los dos audios uno tras otro, por favor. Sí, ¿cómo dejo de compartir pantalla? No sé, no se ve. Stop sharing, stop share. Ok. Ya dejé de compartir, a ver si los podemos escuchar. Mi experiencia colaborando en la antología fue enriquecedora en muchos sentidos. En principio porque me permitió tener acceso a una gran cantidad de textos de diversos países latinoamericanos y porque, vaya, no solamente los leíamos, sino que teníamos la oportunidad de desmenuzarlos, de analizarlos, de discutirlos, y esos momentos siempre levantaban pasiones y se armaban mandos. Y me parece que justamente aprendemos mucho de estos intercambios, ¿no? De conocer el punto de vista de los otros. Sin embargo, creo que lo que más me parece significativo fue la oportunidad de aprender y escuchar las anécdotas del maestro Solórzano, cuando cuando podíamos contar con su presencia en las sesiones. No podía él ir a todas, aunque le hubiera encantado estar. Y las anécdotas que nos contaba cuando él recopiló y publicó sus propias antologías de teatro hispanoamericano, y ser testigo de primera mano de su pasión y de la dedicación hacia la divulgación del teatro hacia las nuevas generaciones, a pesar de su condición de salud y de su avanzada edad, fue para mí algo verdaderamente inspirador, ¿no? O sea, ver cómo esa enjundia que tenía, esas ganas de seguir aportando, ¿no? Que para él eran incansables y que le hubiera encantado sacar fuerzas de otros lados, ¿no? De repente me acuerdo que nos decía que ojalá él tuviera como otra vez la edad que tenía cuando empezó a hacer las antologías, porque él siempre estaba muy ávido de seguir aportando, y eso para mí fue transformador. Y finalmente, la experiencia de haber hecho mi servicio social a través de un trabajo de este tipo me deja con una sensación de orgullo por haber aportado algo para los alumnos que llegaron después de mí, ¿no? Tener un granito de arena, o eso espero, en la historia del teatro latinoamericano, más bien en la divulgación del teatro latinoamericano. Y con respecto a lo que puedo considerar que aprendí
al realizar esa antología, pues para mí sigue siendo invaluable el haber podido colaborar todavía con el doctor Carlos Solórzano, su guía, su mirada, pues ya su conocimiento sobre la dramaturgia latinoamericana nos fue sirviendo bastante de acompañamiento y orientación, toda la vitalidad que también aún llevaba a cada una de las sesiones, su humor, su visión, sus opiniones muy contundentes también, pues me han aportado bastante. Y recuerdo esa anécdota que durante la primera sesión que nos presentaron a quienes estábamos haciendo el servicio social y le dijeron, bueno, ellas son las personas que están haciendo servicio social y que van a colaborar en la antología. Él dijo, bueno, ¿cuándo se van? Porque él tenía la idea de que nos íbamos a ir a Latinoamérica, como él se fue en esas antologías que él hizo a recorrer los países y hacer esta búsqueda y convivio pues con los autores, con las autoras dentro de los países, que yo siento que también creo que hubiera aportado bastante en cuanto a conocer el contexto específico, a vivir el contexto específico de las obras, cómo se hacían, por qué se hacían, ¿no? Desde dónde partían y de las condiciones también de sus autoras y autores. Y pues bueno, también participar de todo este proceso de la antología me permitió establecer contacto con Mauricio Cartún, un dramaturgo que admiro y que posteriormente pude tomar un taller con él, pero que desde entonces es un dramaturgo muy abierto a las cuestiones de las ediciones de sus obras. La obra que se eligió de él, El Niño Argentino, estaba publicada tanto por Losada como por Editorial Atuel. La edición de Losada es una edición preescénica y la de Atuel es una edición postescénica. Y recuerdo que me preguntó qué edición querríamos, y yo le comenté, o sea, si por mí fuera, pues sería como un híbrido, porque hay escenas de la preescénica que creo que son muy contundentes y que podrían potenciar mucho la postescénica para la lectura. Y él me dijo que lo hiciera, que adelante, que tenía su permiso. Y creo que también aprender eso en cuanto al ámbito de la dramaturgia, de que no es un texto totalmente definitivo, sino que es móvil, que es adaptable y que tiene que ver mucho con el contexto en el que se va a llevar a cabo, o el soporte en el que va a estar divulgado, ya sea papel, sea escena, sea virtualidad, pues también hace que se requieran otros formatos de la misma obra. Y eso a mi trabajo me ha ayudado como bastante. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, escuchábamos la palabra, estaba hablando Mariel primero, que ya es una egresada del colegio, y que la tenemos aquí, y también a Francisco Márquez, que está de profesores, el maestro Francisco Márquez, que también está dando clases con nosotros. Entonces a mí me parece, por eso lo quería compartir con ustedes, una grabación que hicimos esta semana, pero que ellos de su viva voz los escucharan, cómo convivieron con el doctor Solórzano y la intensidad de las discusiones que teníamos para escoger los textos y leer los textos. Entonces era un poco, esa era la intención, de que se transmitiera estas vivencias que tuvimos. Ya lo apuntaba el doctor Oscar Armando, que son 15 obras.
los dos artículos del Teatro Latinoamericano en Festivales, del maestro Osvaldo Obregón, y el mío que apunte sobre la dramaturgia latinoamericana. Ahí yo nada más quisiera hacer dos comentarios. Uno que sí estudiamos los problemas de la posmodernidad en la dramaturgia, que ya está un poco fuera de moda, pero en los años 80, 90 era la moda, la posmodernidad. Pero lo que sigue vigente, y también lo trato yo ahí, es el canon de la multiplicidad de Jorge Dubaty. Ahí él menciona que a partir de los años 80 empieza a haber una explosión de poéticas. Cada autor hace una poética, ya no hay grandes maestros, sino que cada autor hace su propia poética y cada obra tiene su propia poética. Por eso le llama el canon de la multiplicidad, que es lo que yo trato ahí, y pongo 3 ejemplos de la misma antología. Sin embargo, yo quisiera centrarme en las dramaturgas, ¿no? Como ya lo dijo Oscar Armando, desgraciadamente, o no sabemos la razón, porque en su trabajo inicial, como ya lo expliqué en las sesiones anteriores, eran 250 dramaturgos, y en esa primera investigación que hace el doctor Solórzano de 10 años de trabajo, sí había alrededor de 6, 7 dramaturgas, pero no quedaron en su antología. Eso nos llamaba la atención, y nosotros pusimos, sí, 4, ¿no? Y voy a presentarlas a ellas un poco más, y veo que las 4 nacen en los años 60. Ana Istarú en el 1960, que es la que escribe Baby Boom, que es de Costa Rica, y Marina Rodríguez en el 61, la que hace de la embajada, la que hace la embajada, y Nada Mansur de Cuba en 1969, con Ignacio y María, y Raiza Vidal nace en el año 65 con Los pies desnudos, y es de Puerto Rico. Aquí es interesante, casi todas las dramaturgas son dramaturgas, poetas, algunas son actrices, otras son directoras. Ana Istarú es actriz, dramaturga y poeta, y esta obra la estrena en 1966. Son 14 personajes y trata sobre las experiencias de una mujer al embarazarse, o todo el problema de decisión del embarazo, su gestación y todas las peripecias para dar a luz. La obra recibió varios premios y reconocimientos. Ana Istarú, que hizo la protagonista, recibió el premio como mejor actriz en ese año, y la obra también recibió el premio María Teresa León para autoras dramáticas en Madrid. Es una obra muy importante porque habla sobre las mujeres desde el punto de vista de las mujeres. Es divertida y entrañable y funciona muy bien en escena, ¿no? También es de las obras que funcionan, casi todas las que ponemos funcionan muy bien en escena. También esa podríamos decir que es otro criterio de cuando se presentan al público, hay una relación bastante poderosa con los públicos. Marina Rodríguez es actriz también y dramaturga. Es lo que hablaba el doctor Oscar Armando, que esta es una obra que escribe ella con sus recuerdos de cuando fue niña, con sus padres, que fue a la embajada mexicana, y tuvo esta experiencia de estar ahí meses. No se sabe, en la obra se habla sobre 2 meses que estuvieron ella encerrada con su familia. Eran más de 100 personas que estaban en la embajada mexicana, y la obra es interesante porque son todas las peripecias del embajador para mandarlos al exilio. Casi todos se vinieron a México durante ese periodo. La obra se hace en el año 1976, en medio de los inicios de la dictadura. Tiene 30 escenas, pequeñas escenas, donde hay, conocemos a los autores porque hay monólogos de 5, 8 autores que hacen monólogos de lo que les estaba pasando en ese momento de estar encerrado. Entonces conocemos parte de las vidas de los refugiados y cómo se organizaron en secretarías o comisiones de limpieza,
también hacían comisiones pusieron obras de teatro porque estaba el grupo del Galpón, pusieron comisiones de enseñanza porque los niños tenían que seguir con la escuela. Entonces, ¿cómo se organizaron en comisiones dentro de esta casa para tener una mejor convivencia? Perdón. Después vemos la obra de Ignacio y María, también nace en el 69, y aquí es muy interesante, también se estrena esta obra en el 2008, son dos personajes, María, que vive en La Habana, Ignacio, que vive en Santiago de Chile. Esta obra es como de recuerdos y trata entre canciones populares de ese momento, son canciones tanto chilenas, mexicanas como cubanas, nos cuentas la historia de esta pareja, cómo se conocieron, el hijo que no tuvieron, el gran amor que no pudo ser y el suicidio de María en el malecón de Santiago de Cuba. Otra es Raiza Vidal, también es dramaturga, directora, crítica y productora, con Los pies desnudos. Esta obra se estrena en San Juan de Puerto Rico en el 98. También son dos personajes nada más, Sara y Débora, que son amigas. Sara vive en Madrid, ellas tienen alrededor de 30 años, las dos. Sara vive en Madrid, está haciendo un doctorado, acabando su doctorado y está casada, un doctorado de literatura latinoamericana. Débora también está terminando su doctorado, pero es misionera, católica, no se ha casado y tiene dudas sobre su fe y sobre sus decisiones de la vida. Por eso va a visitar a su amiga a Madrid. En la obra hay confesiones, confiesan sus decisiones de vida, se confrontan entre ellas y se reconocen al quitarse los zapatos y tener los pies desnudos. Y es muy interesante cómo ellas se desnudan con todas estas confesiones y después finaliza la obra cuando se ponen los zapatos y se van. Entonces, esa es otra obra de las cuatro dramaturgas. Como verán, son puntos de vista muy interesantes de mujeres y de otros temas que no habían entrado en el teatro latinoamericano. También para finalizar, yo voy a hablar sobre dramaturgos y dramaturgas que han venido a México por diversas razones. En este intercambio, no nada más con la antología, sino hay otros intercambios que me parece importante mencionarlos. Por ejemplo, a Rafael Spregelburg, cuya obra Las tinieblas está en la antología, ya lo conocíamos desde antes. La obra de teatro La escala humana, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cádiz en el 2001, y me gustó mucho esta obra que escribió con Tantaniani Daulte, y yo veía que es una obra de una nueva dramaturgia, de un juego escénico diferente, y me gustó tanto ese juego que les pedí los derechos para presentarla, para ponerla en escena en México. Yo no sabía lo que hacía, pero me dijeron que sí, después de algún tiempo, ellos eran jóvenes en ese momento, me dijeron que sí, y después la presentamos, yo digo que con gran éxito, porque gustó mucho, en el Teatro de la Gruta, aquí en el Helénico, y también el Teatro Casa de la Paz. Después, él ya fue reconocido por otros dramaturgos mexicanos, como Luis Mario Moncada, y la trajo, fueron trayendo dos obras de él, La estupidez, al Teatro Helénico en el 2004, y después La paranoia en el 2008. Entonces me parece interesante cómo este autor argentino ha tenido resonancia en los escenarios mexicanos. Por otro lado, Ana Istarú también la conocimos porque vino a ver la puesta en escena que yo también hice en el 2017. Y ahí yo no escogí la obra, mis actrices escogieron la obra, yo se las di que la leyeran, que está en la antología, y les parecía muy importante hablar sobre la maternidad. Las dos actrices acababan de tener hijos, y todas las vivencias alrededor de una manera muy divertida, alrededor de los problemas que están en la gestación y también los problemas al dar a luz en el hospital. Con esto descubrimos que no se habla lo suficiente de estos temas en escena, y en el montaje salían la voz de nuestra hija también y del hijo de ella,
y veíamos que es una resonancia, son voces femeninas en escena que no habíamos tenido oportunidad de escuchar, y problemáticas femeninas. Istarú vino al estreno de la obra y también dio una conferencia en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli sobre sus obras. Ramón Grifero, que es dramaturgo y director, en la antología está Brunch o Almuerzo de Mediodía. Él vino a México reciente el año pasado, impartió 2 conferencias en el Colegio de Literatura y Teatro, y ahí habló sobre su teoría y sobre su libro, La dramaturgia del espacio. Entonces ahí lo pudimos convivir más con él, ya que no pudimos viajar para hacer esta antología, algunos de ellos los atrajimos a México. Otro dramaturgo que vino a México y que lo conocimos ya es Gustavo Ott. Analizábamos su obra, Monstruos en el Club de Ogros Bajo la Cama, en nuestras clases. Tengo que decir que también, aparte del curso de teatro latinoamericano, teatro virreinal, teatro latinoamericano, tenemos otro curso que se llama Teatro Actual Latinoamericano, que hay obras desde el 2000 a la fecha. A México, Doctor Ricardo en el García, Festival de la Georgia, que sigue así principalmente. Sí, sí, dime. ya se restableció, estábamos teniendo problemas para escucharlo, se le escuchaba entrecortado, pero ya ahorita Perdón. ya Bueno, retomó. esto no sé si se escuchó en lo de el Festival de Dramaturgia. Dejo de compartir para que no haya más interferencia. Y me interesaba hacer el recorrido de estas mujeres, estas dramaturgas, y de la importancia que asistan a las puestas en escena en otros países latinoamericanos, y la antología ha dejado eso, o sea, son caminos de ida y de regreso de los dramaturgos y la escena. Pues con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué interesante trabajo realizado. Y solo quisiera comentar lo importante que son las antologías. Claudio Guillén, en su texto de Entre lo uno y lo diverso, Claudio Guillén señalaba sobre la antología. Es una forma colectiva intertextual que supone la reescritura y reelaboración por parte de un lector de textos ya existentes mediante su inserción en conjuntos nuevos. La lectura es su arranque y su destino, puesto que el autor es un lector que se arroga la facultad de dirigir las lecturas de los demás, interviniendo en la recepción de múltiples autores, modificando el horizonte de expectativas de sus contemporáneos. Las antologías son muy importantes porque en la historia de la literatura han marcado gusto, ¿verdad? Pero también han marcado registro eh, del contexto y de los movimientos y de las tendencias literarias que hay en alguna época. Muchas gracias por trabajo tan interesante. Muchas gracias. Y voy a dar paso a la tercera conferencia, que está a cargo del doctor Alejandro Ortiz y se titula Métodos y técnicas de investigación teatral. Hola, muchísimo gusto saludarles. Encantado de estar aquí nuevamente y desde luego muchas gracias por el gran apoyo, el interés, ¿no? Nos sentimos muy halagados y honrados de poder compartir nuestro trabajo, esta estafeta que nos dejó don Carlos Solórzano. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de un trabajo que hicimos en el 97, ya hace bastantes años, cuando empezamos a colaborar ya de manera sistemática con don Carlos Solórzano, que es precisamente esta, pues yo no quisiera llamarle antología, pero bueno, es una pequeña antología, es un conjunto de textos
métodos y técnicas de investigación teatral, que fue resultado del trabajo que hicimos de manera colegiada con Carlos Solórzano, con Gabriel Báez Carrington, Oscar Armando García Gutiérrez, Ricardo García Arteaga y yo mismo, Alejandro Ortiz Bullegoiri. Esta antología o compilación de textos surgió de una idea que me parece que habla también de la nobleza de don Carlos Solórzano, de como académicos, debemos dar herramientas a nuestros estudiantes para que puedan, a final de cuentas, fortalecer metodológicamente su propio trabajo académico, ¿no? Y entonces, en esa época, aunque todavía sigue siendo realmente muy escaso, pues prácticamente no existía ni siquiera la noción de teatrología, por ejemplo, que ahora es bastante común. En los años 90, a finales del siglo XX, era un concepto que todavía se dudaba mucho de su pertinencia. No es esta una antología de teatrología propiamente, sino es un compendio, ¿no? O, no sé, un conjunto de textos orientados a que los estudiantes de teatro tuvieran herramientas para poder llegar con buen fin a la realización de su tesis de licenciatura en literatura dramática y teatro, porque para entonces teníamos pocos estudiantes que se titulaban. Ahora es un fenómeno muy curioso, esto ha crecido mucho en México. Además, cada vez hay más licenciaturas en estudios teatrales por todo el país prácticamente, pero hacia los años 90 no eran tantas las escuelas de teatro, las escuelas superiores de teatro, y no había herramientas para los estudiantes, material didáctico que les ayudara a trabajar en ese sentido. Y finalmente, como resultado de del seminario para la investigación de las artes escénicas, surgió este material en donde también nos acompañó un profesor de la Universidad Iberoamericana, que durante muchos años fue el director del Departamento de Letras y el encargado incluso de desarrollar estudios y vida teatral en esta universidad jesuita privada, que es la Universidad Iberoamericana. Desgraciadamente también don José Ramón Alcántara falleció el año pasado, pero para nosotros fue un gran gusto que él, aunque no formara parte del seminario, pudiera participar y cerrar con un ensayo que lo vamos a ver, es para mi gusto quizá el más luminoso de todos. Justamente aquí nos lo presenta Alcántara, nos da al inicio de su ensayo una idea muy bonita que es las palabras que le dirige Hamlet, que dice Hamlet en el acto tercero, en la escena segunda, que tu propia discreción sea quien te guíe y que la acción responda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo un especial cuidado en no traspasar los límites de la sencillez de la naturaleza, porque todo lo que ella se opone se aparta igualmente del fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los años que corren, ha sido y es presentar, por así decirlo, un espejo de la humanidad. Mostrar a la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen y a cada edad y generación su fisonomía y sello característico. Bueno, son palabras de Shakespeare a través de Hamlet, de esas escenas prodigiosas, ¿no? De teatro dentro del teatro, a lo largo de esta gran tragedia shakespeariana. Y justamente es un poco esta idea, ¿no? De encontrar un sentido de verdad en el trabajo de investigación del teatro. Que el teatro sea, a final de cuentas, no solamente una cuestión de estar pegando de brincos en un escenario, sino que el teatro es una disciplina
humanística. Claro que es arte, pero es también una manera de ahondar las profundidades del alma humana. Y entonces siempre pensamos y seguimos pensando que la investigación en el teatro es realmente capital, sobre todo en Hispanoamérica, porque como hemos visto en estas antologías, además, el teatro expresa de una manera muy nítida toda una serie de valores, de acontecimientos históricos, de aspectos de identidad, ¿no? De una determinada época. Y justamente el impulsar los estudios de investigación teatral, por lo menos a partir de la elaboración de tesis universitarias, pues para nosotros ha sido fundamental, ¿no? Durante años, durante todos estos años, desde que iniciamos nuestra labor como académicos, pues hemos dedicado de manera muy, hemos realizado una labor muy acuciosa en estar trabajando en la formación de nuevos cuadros universitarios, en la creación y en la investigación teatral. Es un libro que fue publicado por la UNAM y una editorial que a lo largo de algunas décadas se ha dedicado a publicar libros de teatro, tanto de dramaturgia como estudios teatrales. Podemos decir que métodos y técnicas de investigación teatral se ha seguido vendiendo como pan caliente en ferias de libros, en librerías especializadas. Literalmente el libro se fue de nuestras manos, tiene vida propia, aunque hemos pensado que es necesario hacer no solamente una revisión, sino una reconfiguración por la importancia que ha tenido el libro. Empieza, desde luego, pues con una reflexión de don Carlos Solórzano sobre lo que ya hemos hablado de cómo él empezó con su método historiográfico en torno al estudio del teatro latinoamericano y justamente iniciando su ensayo, donde don Carlos Solórzano se pregunta algo que me parece esencial, que es completamente actual. Dice, ¿la historia es la misma para países desarrollados o para aquellos cuya cultura es dependiente en cierta medida? La historia es igual para la cultura de todos los países del mundo. Y yo creo que precisamente esta labor fundacional, bueno, no permite responder la pregunta, pero sí permite que ahondemos en las dudas, ¿no? Realmente podemos imponer patrones históricos, ¿no? Ya no digamos a toda Hispanoamérica, ¿no? Ya, afortunadamente ahora existe la noción de historia cultural, de historia regional, ¿no? Ya no como un paradigma hegemónico en la historia de la literatura, del arte y del teatro en América Latina. El siguiente texto que aparece en la antología es también una propuesta bastante sugerente de Gabriel Weiss Carrington, que justo es decirlo, antes que trabajáramos en este seminario, Gabriel nos invitaba con una generosidad que difícilmente se encuentra, nos invitaba los fines de semana, un sábado, a veces un domingo, a su casa a tomar café y daba, pues no diría que cátedra porque era en torno a una taza de café, sino nos compartía sus perplejidades sobre el teatro como objeto de investigación y realmente podemos decir que Gabriel Weiss Carrington pues fue nuestro iniciador en los senderos de la investigación teatral y claro fue él quien nos invitó a participar de este seminario, porque en un principio, creo que Ricardo lo había dicho en algún momento, este seminario lo habían configurado don Carlos Solórzano, Gabriel Weiss Carrington, eh, Armando Partida Taizán, que también ha sido un gran maestro para nosotros y que nos ha acompañado, nos ha arropado también con su conocimiento, Ana Gutman, que era una profesora de origen argentino,
Y después, como una segunda generación de este seminario de investigaciones escénicas, nos incorporamos. Y fue Gabriel Báez quien nos invitó, ¿no? O sea, nos invitó, que nos permitió que usáramos su propio cubículo para trabajar, ¿no?, en la universidad. Y él se dio a la tarea de preguntarse qué es un ensayo y para qué sirve un ensayo de carácter académico en trabajos teatrales. Y hace un juego un tanto arriesgado sobre correlacionar el ensayo teatral, es decir, la puesta a prueba de la labor que se tiene que realizar, la labor de parto, ¿no?, para llegar a un estreno teatral, con la puesta en prueba de ideas, ¿no?, a propósito del teatro, partiendo un poco, de manera muy curiosa, de las ideas de Teodoro Adorno, que no lo menciona aquí, pero es muy claro, ¿no?, esta idea del superlector, ¿no?, como el ensayista, pero también va con las ideas de Eric Bentley, uno de los grandes teóricos del teatro del siglo XX, hablando precisamente de la relación del teatro y la mímesis, es decir, esta máquina cibernética que es el teatro, que reproduce, que genera realidad virtual, y que precisamente la elaboración de un ensayo o nos lleva al pensamiento ensayístico. Y el pensamiento ensayístico de alguna manera está también reproduciendo nuevas realidades, nuevo conocimiento, ¿no? Entonces es un trabajo interesante que ayuda, pues, ¿no?, a entender esto que es necesario para elaborar una tesis universitaria, que es tener un pensamiento ensayístico. Posteriormente, aquí nuestro querido colega Ricardo García Arteaga nos ofrece en este libro sus apreciaciones sobre la elaboración de trabajos de investigación teatral. Es decir, y aquí Ricardo nos va dando las pautas, ¿no?, sobre cómo, digamos, de manera heurística hay que organizar el trabajo para llegar a buen puerto en la redacción de una tesis universitaria elaborada por estudiantes que en el 70% de los casos no se van a dedicar ni a la academia universitaria, como tampoco a la investigación propiamente, ¿no? Pero sí van a encontrar justamente que al elaborar la tesis van a tener herramientas para fortalecer sus procesos creativos. Y entonces, este trabajo de Ricardo García Arteaga, ¿no?, marcando las pautas, ¿no?, en el proceso de la elaboración de la tesis, de la tesina, del informe académico, según sea el caso, ofrece, pues, ¿no?, herramientas para los futuros licenciados en artes escénicas. Posteriormente, Óscar Armando nos ofrece una mirada, pues, que curiosamente todavía en nuestro tiempo sigue siendo bastante novedosa, que es el problema de la documentación teatral. El teatro es un fenómeno realmente muy interesante porque arroja una cantidad enorme de documentación. No es solamente el texto dramático, ¿no?, sino que el teatro en sí, como fenómeno vivo, pues no puede ser capturado, porque es una de esas, su naturaleza, como la música, es su fugacidad. Pero en esta fugacidad, pues hay cosas que quedan y que después, en el proceso de investigación o de recuperación de la memoria histórica, es importante documentar y, sobre todo, organizar de manera metodológica, como es el caso de la elaboración de fichas para libretos teatrales, vestuarios, escenografías, sobre todo cuando es necesario almacenar esa información, incluso esos materiales, ¿no?, para el futuro. Y evidentemente, como estamos viendo en el trabajo anterior, pues es muy, muy importante que vayamos a esos procesos, ¿no?, de entender que la documentación que ofrece el teatro va a ser fuente para no solamente para la historia,
sino también para entender cómo funcionan determinadas relaciones sociales a través de lo que el teatro representa, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante pertinente, ¿no? El de Oscar Armando García Gutiérrez, y nos muestra, pues, ¿no? Que el trabajo de documentación, a partir de una idea que él plantea de heurística y hermenéutica, dos instrumentos importantes en el campo de la investigación teatral, que como ven, pues sí, pues la investigación teatral no es cualquier cosa, implica un trabajo tan riguroso, tan acucioso como cualquier otra disciplina humanística. Reivindicamos, pues, ¿no? Que la investigación teatral es un trabajo, y la práctica del teatro son expresiones humanistas, ¿no? Después en este libro, pues aparezco yo con un título curioso, ¿no? Algunos caminos que nos acercan a la investigación teatral. Yo lo que he encontrado es eso, que además la investigación teatral no se queda en la investigación, digamos, de carácter documental o hemerográfica o bibliográfica, sino que digamos que hay distintos horizontes en el proceso de investigación teatral. Por ejemplo, podemos hablar de una investigación teórica, podemos hablar también de una investigación aplicada o tecnológica. Podemos hablar, desde luego, de investigación histórica. Y quizá lo más complejo, lo más difícil, es la investigación de carácter experimental, porque se requiere realmente de, bueno, conocimientos muy profundos del lenguaje teatral y la búsqueda de nuevas formas, ¿no? O de nuevos paradigmas en la creación teatral. A veces, no sé si ocurran también en Guatemala, en México suele decirse que cuando se le pregunta a alguien, y bueno, ¿y usted hace teatro? Y contestan, claro, hago teatro experimental. Y en realidad lo que están diciendo es que hago teatro de aficionados, ¿no? Pero teatro experimental, el que hacía Jerzy Grotowski, Peter Brook en su laboratorio de investigaciones teatrales en París, ¿no? Schechner en Nueva York, ¿no? A eso Nicolás Núñez en México. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de investigación experimental. Y lo que por lo menos he encontrado yo en este texto, a partir de todos estos años en que lo hemos utilizado en nuestros seminarios de tesis, es que les abren perspectivas a estudiantes de teatro sobre qué modelos, por qué caminos enfocarse para hacer su trabajo recepcional, ¿no? Su investigación para construir su tesis o su tesina, ¿no? Y finalmente, como les decía, el libro termina con un trabajo que les decía yo que a mí me sigue pareciendo muy luminoso, que se llama la función de la teoría en la formación teatral. Y me parece que es muy luminoso porque José Ramón Alcántara nos plantea algo que es muy bonito, que es en sus orígenes griegos, teatrón, que es de donde se ve, y geomai, que es el acto de contemplar, que es a final de cuentas la teoría, están hermanados. La gente va al teatro a contemplar un fenómeno que no existe, que está en un plano teórico, porque el teatro tiene una realidad que no es la realidad de la vida cotidiana, es realidad virtual, como decíamos al principio. Entonces, cuando José Ramón Alcántara nos habla precisamente de la función de la teoría en la formación teatral, hace énfasis, en primer lugar, en que no podemos desprendernos de Aristóteles, por más nuevas teorías
sobre la posmodernidad y lo posdramático y lo posmoderno, en fin, de todas maneras Aristóteles sigue estando presente. Y es un trabajo muy, muy luminoso para cualquiera que se quiera acercar a qué es el lenguaje teatral. Y entonces reivindica, por eso les digo que es un trabajo que muy iluminador, reivindica la necesidad de la teoría en la formación de la gente de teatro. Y lo hace de una manera muy, como él lo era, no con, ¿cómo se dice? No con fuegos artificiales, ¿no? Y grandes terminologías, sino de una manera casi conversatoria, como debe ser un buen ensayo, ¿no? Con una idea fundamental, ¿no? Que es la teoría es inherente a la práctica del teatro y que la gente de teatro no debe rehuir a la teoría, porque el pensamiento analítico es parte esencial de los procesos de creación artística. Y bueno, pues ahora lo que tengo con ustedes es un bonus track fallido. No hemos hablado y debimos haberlo hecho, y yo tenía justamente como surprise, presentarles el trabajo que había hecho don Carlos Solórzano con don Rubin en la Enciclopedia Mundial del Teatro Contemporáneo, y que se editó en el 2013, y que quizá fue el último gran trabajo que hizo don Carlos Solórzano, y que yo había fotocopiado, y entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Entre tantos ires y venires, de pronto dije, pero ¿para qué lo tengo en fotocopias? Ya mejor lo tiro porque ya debe estar en línea esto. Y pues lo tiré, y no hace mucho, no habrá sido hace unos 6 meses, en una purga de papeles por las que todos naufragamos ocasionalmente. Y entonces, pues, desgraciadamente este trabajo lo tiré a la basura en las fotocopias y fui a buscarlo a la Biblioteca Central de la UNAM con la certeza, porque yo estoy seguro que lo había yo consultado ahí. Y sí, en efecto, estaba en la clasificación y fui a los estantes, a la estantería abierta de enciclopedias, y yo, para mi desgracia, estaba solo el volumen en Europa, pero no el de América. Así es que, pues desgraciadamente se nos negó a comentar este trabajo de don Carlos Solórzano, y que pues me parece que es importante mencionarlo al menos. Y pues con esto doy por terminada mi presentación. Quedo a la orden. Muchísimas gracias. Qué gran pérdida, doctor. Qué gran Pues, pérdida. Pero suele suceder sí, que uno exacto. con, con estas posibilidades de lo digital asume que todo el material está ya, ¿verdad? En los repositorios digitales, virtuales, y sí, nos llevamos la sorpresa. Pero Exacto. para la próxima purga, doctor, dese unos 6 meses y Sí, luego. hay que respirar antes de tirar los papeles a la basura. Qué interesante trabajo, la Enciclopedia Mundial de Teatro Contemporáneo. No cabe duda que Carlos Solórzano era un visionario, ¿verdad? Un Sí. visionario. Excelentes exposiciones, muchas gracias. Les voy a pedir a los 3 disertantes que activen sus cámaras, por favor. Este es el espacio para preguntas. Yo dirigiré a algunos de ustedes las preguntas que los estudiantes, que los espectadores, que la audiencia a través de la transmisión que estamos realizando nos han planteado. Y luego tendremos el espacio para 2 minutos de conclusiones. Entonces, yo les dirigiré las preguntas, pero por supuesto que si alguno quiere ampliar, puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, empezaré con la primera pregunta. La primera pregunta yo se la dirijo al doctor
Ricardo García y dice, ¿qué peculiaridades presenta la dramaturgia escrita por mujeres en Latinoamérica en el siglo XX, tanto en temas como estrategias discursivas y propuestas escénicas? Doctor García. Es una pregunta, muy buena pregunta, por eso yo creo que hay que estudiar y hacer una antología de toda esta dramaturgia de mujeres antes de poderla contestar, pero sí, yo quisiera nada más lo que sabemos o lo que yo sé. En México tuvimos varias dramaturgas, Elena Garro, Josefina Hernández, y sí tienen otros temas, digamos. Es muy interesante cómo no se parecen en nada a los temas masculinos. Y lo que sí yo he visto es también en Argentina algunas dramaturgas, primero sí estaban haciendo como estaban haciendo los compañeros hombres, digamos, cada quien con su estética, pero lo que sí me he encontrado es que después en este canon de la multiplicidad, a partir de los años 80, sí veo que hablan más algunas dramaturgas sobre problemas más íntimos, cosas que no habían estado en escena, ¿no? Por ejemplo, escogí estas 4 de esta antología porque sí creo que es muy paradigmático que ellas hablen sobre problemas muy femeninos. Yo consulto con mi esposa, oye, le digo esto de con los pies desnudos, de hablarse 2 amigas, de consultarse cosas, es algo que no habíamos visto en escena. Siempre eran las familias, los problemas de las familias, si se va el hijo, que si se va el papá y contra la hermana, qué sé yo, problemas familiares, eso sí he visto en el siglo XX. Pero ya problemas de amigas no habíamos visto en escena, ¿no? Problemas de un suicidio por un amor que no se dio, por ejemplo. Son temas novedosos, creo yo, de, de, de vivencias, de voces femeninas que no habían llegado a la escena. Pero hay que estudiarlo más. Yo sí creo que hay que hacer esa antología de teatro latinoamericano de mujeres para entonces contestar un poco más sabiendo, he estudiado a ver 50 obras y ver cuáles son las tendencias, ¿no? Eso podría decir. No sé si Oscar querías comentar. No. Muy bien, muchas Dice que no. gracias. Muchas gracias, doctor Oscar, perdón, Ricardo García. La segunda pregunta que dirijo es al doctor Oscar García. Y esta creo que es una pregunta compleja porque ya afirma algo, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿por qué en la antología didáctica del teatro latinoamericano cambian sus criterios de selección con respecto a la antología didáctica del teatro mexicano? ¿Cuáles son Bueno, las principales razones? bueno, yo sobre todo diría que eran por necesidad de los materiales. La de teatro mexicano tenía una deuda ya de décadas sobre materiales que circulaban justamente en fotocopias entre todos nosotros, y que vimos que, por otra parte, las antologías que ya se habían editado de teatro mexicano, de las que hablamos en otra ocasión. Hay una antología en Aguilar, hay varias antologías en Editorial Aguilar, otras ediciones en España, etcétera. Eran difíciles de conseguir, y si se conseguían eran carísimos. Entonces, no eran muy accesibles al estudiantado. Entonces, en el caso del teatro mexicano, sí abrimos un poco más el espectro a la temporalidad, de la cual, insisto, se tenía la deuda de ediciones, por una parte, y por la otra, sí también dar voz
a una dramaturgia más reciente, a una estética dramatúrgica más reciente. Por eso el teatro mexicano pues aborda obras que se escribieron entre 1962 hasta el 2006, 2007. O sea, es realmente muy, muy, muy amplio. Y a pesar de eso, se ofreció también un entrecruce bastante interesante para quien observa los materiales en su conjunto, que pues le permite ver todo lo que ha sucedido en el teatro mexicano con respecto a su dramaturgia. En cambio, la de teatro latinoamericano contemporáneo, sí, pues pasaron ya algunos años de que hicimos la de teatro mexicano y digamos que ya teníamos un aprendizaje en el camino y decidimos entonces acotar un poco más la temporalidad y eso nos permitió seguir viendo entre cruce de generaciones, entre cruce de estéticas dramáticas, pero mucho más centrado a los últimos 20 años de lo que había sucedido en el ámbito latinoamericano. Muchas gracias, doctor Oscar. ¿Alguien quiere ampliar? ¿No? Muy bien. Entonces, le dirijo la siguiente pregunta al doctor Alejandro. Acá hay una pregunta bastante precisa y dice, ¿podrían explicar el concepto de teatrología y sus posibilidades en la investigación de los corpus teatrales? Bueno, así yo brevemente, creo que todavía no hay una definición contundente y clara, ¿no? Teatrología ha sido un proceso en donde justamente se han ido generando, eh, digamos que perspectivas, ya no digamos metodologías, para el estudio del teatro. Desde qué horizonte de expectativa se puede estudiar el teatro, tanto desde el punto de vista de su dramaturgia, como de su representación, es decir, del teatro mismo, y también de su recepción. Pero en realidad yo creo que, por ejemplo, existe el concepto de musicología y nos queda claro, pero el teatro es tan complejo que no es tan claro definir el concepto de teatrología. Pero sí, a final de cuentas, la teatrología tiende a organizar, ¿no? Las distintas perspectivas metodológicas para el estudio del teatro. Lo estoy diciendo de una manera amplia. Yo supongo que Ricardo, que ha estado más cerca de esos procesos de teatrología con otros colegas profesores, puede abundar al respecto, pero yo quisiera quedarme en una visión mucho más general. Muchas gracias, doctor Alejandro. Hay estudios, por ejemplo, de teatrología desde finales del siglo XIX y sabemos que sí nace en Alemania, 100 años después de la musicología, que nos llevaba muchos años de teorizaciones, y empieza con la historia del teatro alemán o del teatro universal, le llamaban los europeos, más bien era teatro europeo, de textos. Primero empezó con una historia de los textos dramáticos, pero después otros autores empezaron a decir que no nada más el teatro era texto, sino que era puesta en escena. Entonces también empezaron a hacer la historia de alguna manera de la puesta en escena, de los grandes teóricos y adelantos de la escena, cómo se usaba la escena. Y después también se ampliaron con la antropología a las fiestas, a las danzas populares, todo lo que, entonces la teatrología de alguna manera estudia todo el espectro de artes escénicas, digamos, podría ser un gran abanico teórico, un gran paraguas teórico, donde se estudia las artes escénicas en general, ¿no? Entonces sí es como hay una de Marta Toriz que hace una historia en unos artículos
que si meten a la página del Citro, ahí está, Marta Toriz, Historia de la Teatrología. Ella lo retoma de estos alemanes y creo que es muy completo esos estudios que ha hecho Marta Toriz sobre la historia de la teatrología y muy interesante. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la ampliación y por el dato en concreto. Muchas gracias. Y esta pregunta es para los tres. Para los tres. Si se emprendiera un nuevo proyecto de elaborar una antología del teatro, ¿hacia dónde dirigirían sus esfuerzos en este momento? ¿Cuáles serían sus criterios de selección? Cuéntenos qué tienen planificado. Doctor Oscar. Bueno, yo les quiero participar que el proyecto original era la antología del teatro mexicano, la antología del teatro iberoamericano, y una tercera que es una antología del teatro medieval, que es una cosa muy extraña, ¿sí? Porque claro, tenemos el curso en la licenciatura de teatro medieval y desde que nosotros éramos estudiantes también teníamos la dificultad de conseguir textos del teatro medieval. Eh, y resultó que, o sea, esto podría decirles que lo tengo ahí reservado para un siguiente proyecto que, que pues me lo han celebrado colegas europeos, norteamericanos, que trabajan teatro medieval y que para nuestra sorpresa, el teatro medieval no se estudia en las universidades y sobre todo en la formación teatral. El teatro medieval incluso es como un apéndice de la literatura medieval en algunas universidades europeas. Entonces, cuando yo he mencionado este proyecto, me lo celebran mucho y me dicen, por favor, que sea rápido, porque se necesitaría hacer una recuperación y una actualización de estos textos y estos estudios. Hay colegas espléndidos que han trabajado en este sentido, se siguen encontrando textos medievales y creo que podría ser una buena aportación. Y por otra parte, bueno, lo que también he anunciado, la posibilidad de una antología de teatro femenino latinoamericano. Grandes derroteros, doctor. Doctor Alejandro y luego el doctor Ricardo. Y yo a partir de algunas experiencias con el teatro mexicano postrevolucionario, es decir, ese teatro de los años 20 y 30, que fue una gran herramienta para la legitimación de los regímenes de la Revolución Mexicana, yo lo que he pensado es que una antología no puede estar sola, no solamente son los textos. Yo creo que está presente en las antologías que se han realizado, pero yo pondría más a dialogar los textos dramáticos, en primer lugar, con su contexto espectacular. Es decir, enfatizar más en los procesos de puesta en escena. Pero también pondría a dialogar estos textos con qué es lo que está ocurriendo también en la literatura. A lo mejor veríamos una antología como más horizontal. Por ejemplo, cuando hablamos ahora de teatro postdramático, a lo mejor el teatro postdramático se vincula con el concepto de instalación en las artes plásticas. O ¿cómo se llama esto? La, la, la autobiografía, esta literatura de ficción, no ficción, ¿no? Que se hermana mucho con lo que se conoce ahora como teatro documento. Es decir, que el teatro no existe solo, al contrario, el teatro es un discurso que se configura como práctica social. Y entonces creo que para mí hacer una antología implicaría hacer estas ramas, ¿no? Esta red con la creación artística de su momento, pero también de los procesos de puesta en escena. Creo que Ricardo estaría muy de acuerdo conmigo, a menos que ahora diga lo contrario. No, totalmente de acuerdo. Yo
yo en mi mente están dos antologías, una precisamente sobre cómo mover la caja negra del escenario, cómo se ha movido desde el siglo XX, digamos, y cómo se sigue moviendo en el siglo XXI, ¿no? O sea, si hay grandes paradigmas que se han roto, pero seguimos teniendo todavía esa caja en escena, ¿no? Esa caja negra en escena. ¿Y quiénes son los autores que han movido un poco esa poética escénica? Esa podría ser por un lado, y por el otro lado yo sí sigo insistiendo, y a ver si ya lo empezamos a hacer, la antología de voces femeninas, de dramaturgas, para poder contestarnos muchas preguntas, ¿no? Para ver si en el siglo XX lo que ya dije es cierto, de que si seguían las pautas de los colegas dramaturgos, y cuándo realmente empieza a oírse la voz de las dramaturgas, ¿no? O sea, a mí también estuvo cerca de las investigaciones musicales, y me llamaba mucho la atención cuando entra la mujer a dirigir una orquesta sinfónica, ¿no? Y todo a partir de los años 80, como las peripecias que tuvo que pasar la mujer. Primero, los músicos no querían tocar con ella, después se burlaban o sea, toda esa irrupción en las artes de las mujeres es muy interesante, ¿no? Entonces, ahí yo tendría que estudiar cuál es esa irrupción también en la escena. Por eso me llamaba la atención de que si son actrices, dramaturgas o directoras dramaturgas. O sea, es una visión muy diferente a que si solo son dramaturgas o son actrices. O sea, esa también se mueve mucho. Entonces, por ahí iría esa antología que me interesaría hacer. Muchas gracias por esas visiones, por esos objetivos que son contagiosos. Muchas gracias. Voy a dar paso entonces a los 2 minutos para que cada uno de ustedes enuncie su conclusión, y, y así estaríamos ya avanzando en la conclusión de esta actividad. Empecemos según el orden de nuestras disertaciones. Empezaríamos con el doctor Oscar, luego el doctor Ricardo y por último el doctor Alejandro, por favor. Bueno, por mi parte, pues concluiría que eh, la actividad, la gestación de una antología en la literatura en general, pues es este ramillete de flores, que es lo que quiere decir una antología. No nos olvidemos de eso. ¿Cuál es el origen de la palabra antología? Eso me sorprendió mucho en la presentación de la primera de la de teatro mexicano, que un profesor nos hizo el favor de explicarnos que efectivamente antología es una selección de flores, ¿no? Y efectivamente en el caso literario, pues no solo el compromiso que implica hacer esta selección, sino la repercusión que puede llegar a tener una, una obra de esta naturaleza, el cuidado que debemos tener para ver qué es lo que va a presentarse y a representar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Yo insistiría en eso, en la repercusión. Si nosotros hacemos una antología, pues porque es una tarea académica tan solo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo más pertinente, lo más claro posible debe ser el objetivo de que esto es un material de consulta para un alumnado, de principio. Y segundo, que esto puede ser un espacio de discusión crítica, académica, especializada dentro de la literatura dramática, dentro de la literatura en general, porque vamos dejando una huella a partir de esta obra. Vamos dejando una presencia de un tiempo. O sea, yo no sé cómo se va a ver estas antologías dentro de 100 años,
¿no? Y habrá tal vez una sesión parecida a la que estamos llevando a cabo hoy, ¿no? Pues no lo viviremos, pero la idea es que, insisto, quede una huella de un momento de escritura, de un momento estético, de un momento de cómo se estaban desarrollando, diferentes aspectos de la vida cultural, en este caso, en particular, de América Latina. América Latina ahora ya es muy diferente a la América Latina del 2012, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, bueno, pues ese es el gran reto. Gracias. Sí, por mi parte, yo también vería que una característica de las antologías son los movimientos de los textos, o sea, moverlos de su lugar de origen a un libro, a un compendio, y facilitar su lectura, pero también facilitar su puesta en escena, porque no se nos olvide que cuando alguien quiere poner en escena alguna obra, pues va buscando por todos lados y la antología es un lugar que es muy apreciado dentro de esto, dentro de el ámbito de la puesta en escena. Buscan antologías, pues, las obras que más te llaman la atención, porque ya de alguna manera hay una selección. Y también lo que me interesa es también la figura de Don Carlos en nuestros estudiantes. A mí yo quería que lo escucharan porque los estudiantes viven una forma diferente a que éramos profesores. Yo en ese tiempo era coordinador del colegio, entonces viví de alguna manera mi experiencia con esta antología es una, pero me interesaba que se escuchara la voz de los estudiantes de 20 a 22 años que estuvieron participando, ¿no? Y creo que es un aprendizaje muy grande, ya lo oyeron ustedes. Y por otro lado, el movimiento de los dramaturgos o de la dramaturgia en general. Y ahí creo que los dramaturgos se mueven de diferente manera por toda América Latina, por los festivales, por estos encuentros de dramaturgos como el que se hace en Querétaro, y también los invitan a la mayor parte de las veces cuando una obra de ellos está en escena. Entonces, eso es muy interesante cómo se mueven los textos, se mueve la escena y se mueven los dramaturgos también. Eso podría decir. Bueno, yo quizá lo que diría estaría un tanto al margen, pero que también me parece esencial, que es, normalmente pensamos en las antologías como una forma de generar un canon, se mencionaba incluso en la sesión pasada, un poco a propósito de esto. Y hay algo que creo que ahora ya está, ahora sí que fuera de órbita, pero se sigue, está configurado, que es la búsqueda de la universalidad. ¿Sí? Entonces estamos buscando autores que sean universales, ¿no? Cuando en realidad yo creo que lo que tendremos que hacer es, hay que pensar local, hay que ir a esos pequeños espacios en donde el teatro y su literatura están teniendo una incidencia en la vida de los seres humanos, más allá de los valores universales o de la consagración, sino la función social que tiene el teatro. Y una nueva antología tendría que pensar en eso. Sería todo. Excelente. Como dije antes, grandes derroteros por emprender. Quiero agradecer a toda la audiencia por acompañarnos en este tercer módulo. Corrijo porque al inicio dije segundo. Un numerito. Tercer módulo. Y yo, antes de empezar con todo el cierre en cuanto a asuntos de transmisión, quiero cerrar este momento en el que un personaje como Carlos Solórzano nos sigue inspirando a trabajar antologías y a interesarnos en el teatro. Y quiero leer del segundo acto la escena tercera de Las manos de Dios. Acotación. Beatriz va de un lado al otro de la escena pidiendo a los hombres y mujeres. Beatriz se acerca a un hombre. Necesito ayuda. Una limosna, por favor. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Dame algo, cualquier cosa. Pantomima de un hombre que enseña las bolsas vacías. Beatriz va a otro que está de espaldas. Mira mis manos, están vacías. Dame algo de lo que tienes. Mira, mira. El hombre se vuelve violentamente y se ve que es ciego. Beatriz va a otro lado. Dame algo. Si me das algo, tú mismo te sentirás contento. Una mujer aparta a su marido para no darle nada. Beatriz se hinca en mitad de la escena, mientras los transeúntes pasan en todos sentidos, indiferentes, en una marcha mecánica. Ella está bajo un cono de luz. Beatriz, nadie quiere ayudarme. ¿Tendré que hacerlo entonces yo sola? Viendo a lo alto. Tú me has puesto en esta tierra. ¿Por qué me has puesto aquí? ¿Por qué está él en la cárcel? ¿Por qué estamos todos presos? ¿Por qué? ¿Por qué? He tratado de no oír al demonio, pero desde que él me habló, no he podido dormir pensando en sus palabras. Tú quieres solo sacrificios y él me habla de libertad. Él me habla como amigo y tú ni siquiera me haces una seña para hacerme saber que piensas un poco en mí. La cabeza me va a estallar porque no puedo comprender ya nada. ¿O es que tú crees que es bueno que mi hermano esté en la cárcel? Él es inocente. ¿Qué es lo que te propones entonces? Perdóname, Dios mío, pero a veces pienso que no eres tan bueno como nos han dicho. ¿O será que eres bueno de una manera que yo no puedo comprender? ¿O será que no te importa que yo comprenda o no? ¿O será que ya no estás donde yo creía que estabas? ¿O será que nunca has estado ahí? ¿O será que te he estado llamando y el que no comprende nada eres tú? Ya no sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no sé nada, nada, nada. Escena tercera del segundo acto de Las manos de Dios. Inspiradora. Creo que Hombre, muchísimas pues, gracias. Muchísimas gracias. inspiradora. Y se suma este bellísimo texto a todo el trabajo que ustedes hacen y que nos inspiran, nos motivan a todo este departamento de letras y a todo aquel espectador a acercarse a la obra de Carlos Solorza. Infinitamente agradecida con el trabajo académico que ustedes realizan y que además de manera tan solidaria comparten con nosotros. Voy a dar paso entonces allá a las indicaciones de transmisión. Debo indicarles que el formulario de asistencia estará publicado en el espacio de mensajes de la transmisión que se está realizando 15 minutos antes de finalizar esta actividad. Usted podrá generar su constancia de asistencia durante la semana. Queremos también hacerles el recordatorio para que se unan a la clase de Classroom, en donde se colocará el material bibliográfico sugerido por los doctores seminaristas. El código también aparecerá en el espacio de mensajes de esta transmisión. Y pues para obtener su certificado de 40 horas por participar en este seminario, deberán estar posteando las preguntas o guía de trabajo que se necesitan para obtener la constancia. Esto es en Classroom también. Y las guías de trabajo vencen un día previo a la siguiente presentación. Es decir, esta guía del módulo 3 vencerá el jueves 25 a las 23:59 horas. Y por último, me queda invitarlos al cuarto módulo que se realizará el viernes 26 de abril de 18 horas a 20 horas. Es el cuarto módulo que se titula El Teatro en México, Arquitectura y Escenografía. Los disertantes serán el doctor Óscar Armando García, el doctor Ricardo García Arteaga y el doctor Alejandro Ortiz. Las temáticas
la escena y sus recintos, arquitectura teatral y escenografía en México, organización y contenido del libro, y por último, bibliografía comentada. Agradecemos de forma teatral su participación, su escucha y sobre todo la complicidad que han tenido con nosotros durante estas 2 horas. Que tengan muy feliz tarde. Hasta la próxima. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Somos Humanidades.